Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy estamos muy contentos en presentarles a un destacado entrevistado, un destacado invitado para compartir con nosotros. Se trata del abogado y educador Héctor Medina, quien es un destacado líder y defensor de derechos educativos en nuestro país. Además de ser profesor y abogado, es directivo nacional de la Federación Venezolana de Maestros y se une a nosotros para analizar y discutir los desafíos y perspectivas que enfrenta el magisterio en nuestro país. Bueno, él tiene una larga trayectoria de 27 años de ejercicio profesional, se ha dedicado a lo largo de su vida y de su formación académica a la formación académica de las nuevas generaciones y a la lucha por mejorar las condiciones de los educadores. Además, su experiencia como secretario nacional de Asuntos Académicos de la Federación Venezolana de Maestros, así como su papel como concejal en el Consejo Municipal de Los Alias, respaldan su compromiso con la educación y los derechos humanos. Nos honra en presentarles a nuestro invitado, Héctor Medina, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Héctor, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Extrañado con ese resumen del trabajo que uno viene haciendo desde hace 27 años. Yo empecé como maestro de educación primaria y en el año 2001 empecé la dirigencia sindical. En el año 2009 fui electo presidente de la Delegación Municipal de Los Alias y en el 2022 fui invitado por el Comité Directivo Nacional a formar parte de este nuevo equipo del 2022 al 2025, correspondiéndome la Secretaría de Asuntos Académicos, mover pues esos programas de actualización que nuestro sindicato siempre ha tenido en favor de los educadores venezolanos. Sabes, Héctor, que es importante pues para los seres humanos y en la vida en líneas generales prodigar con el ejemplo y ser correspondiente con lo que se dice y se hace. Nosotros hemos observado una carrera muy interesante y prolífera de nuestro invitado Héctor Medina, que precisamente ha dado el valor a su palabra. Es una persona que siempre da la mano sin ningún tipo de interés, sino por el ayudar al prójimo. Este tipo de personas, este tipo de políticos y de líderes, definitivamente son las personas que nosotros queremos mostrarles y además poder escuchar su criterio y su opinión en torno a los temas realmente medulares en nuestro país. Por eso dije al principio, haciendo honor a la palabra, que nos sentimos de verdad muy complacidos y honrados en tenerte aquí hoy, Héctor. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa de alta sintonía en los Altos Mirandinos, y para uno es un honor pues que le inviten a estos programas para uno poder transmitir el trabajo que uno viene realizando por las comunidades, en este caso por los educadores de Venezuela. Bueno, mira, a mí me gustaría primero que tú nos hables un poquito acerca de cómo observas la situación o cómo describes la situación del magisterio en Venezuela. Pues hay puntos realmente álgidos como salarios, infraestructura escolar, rendimiento académico, o sea, son creo que unos 3 grandes temas fundamentales que realmente tienen muchas debilidades en nuestro país. Sí, la educación en Venezuela está en emergencia. Está en emergencia precisamente por una inercia del gobierno de no querer discutir contrato colectivo, de mantener unas infraestructuras escolares en condiciones pésimas y de aceptar inclusive hasta condiciones de que los educadores podamos ir 1 o 2 días a las escuelas sin preocuparse por la calidad educativa. Es triste que la Ley Orgánica de Educación establece mínimo 200 días hábiles al año de atención a los niños y este año, si pasaron de 60 días, fue mucho. O sea, eso es un coletaje quizás, el tema de la pandemia que fue aprovechado, es profeso para montar una situación irregular, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno, ante la situación de los salarios pírricos que recibimos los educadores, un docente 5 con maestría recibe un sueldo de 600 bolívares mensuales. Y adicionalmente pues el cestatique que inventaron de $40, que a veces no son 40, son 38, son 39, dependiendo del día que paguen el cestatique, y una bonificación que se recibe por el sistema Patria que no entra dentro de la remuneración para prestaciones sociales, para aguinaldo y para ningún otro beneficio, trae como consecuencia que los educadores tengamos que buscar otras fuentes alternativas de ingreso. Lamentablemente, hasta con anuencia de la ministra,
Dijo, vayan a trabajar 2 días a las escuelas y 3 días se dedican a emprendimiento. Es decir, nos mandaron a hacer tortas, nos mandaron a dar tareas dirigidas, nos Wow, mandaron a bendito sea limpiar Dios. casa, porque esas son las formas de Por emprendimiento que el Dios, gobierno por entiende Dios. para que los docentes puedan vivir. Un profesional de la docencia que estudió 5 años, que hizo posgrado, que hizo maestría, que hizo una inversión en educación, no puede ser que una ciudadana ministro le envíe a hacer emprendimiento de algo que no es propio de su profesión. Veía un reportaje de la prensa el día de hoy, una maestra en la Rosaleda se dedica a hacer globos, esto y lo otro. Sí, eso está bien que lo haga, pero porque te sale Pero de no en motivación, detrimento pero no de en la detrimento calidad de la calidad de la educación, educación. que es lo que pasa La educación efectivamente. pública en Venezuela es un fiasco. Lamentablemente no responde a estándares de calidad. La Federación Venezolana de Maestros ha hecho estudios sobre los niveles de rendimiento en sexto grado y son pésimos, lamentablemente, porque ¿qué puede aprender un niño que recibe clases 2 días a la semana y en algunas escuelas solo recibe un día a la semana clase? Porque los docentes dedican el otro día al día administrativo y los 3 que agarran para emprendimiento. Lamentablemente el Wow. gobierno con el tema de la protesta sabe jugar. No fue que la ministra decidió mandar a los docentes 3 días a hacer emprendimiento, es que los docentes estábamos en la calle. Estábamos en la calle desde el mes de enero, de lunes a viernes, haciendo protestas, haciendo un llamado de atención al país, porque el problema no es un problema de los educadores, el problema no es un problema de los obreros de educación o del personal administrativo, es un problema país. No puede ser que nosotros tengamos más de un año de no recibir incremento salarial, que el salario mínimo en Venezuela siga siendo el mismo y que todos los servicios aumenten exponencialmente al precio del dólar. Lamentablemente, somos los educadores la fuerza moral que sale a protestar, que sale a dirigir ese llamado a la reflexión para todos los sectores del país y lamentablemente la ciudadana ministro, los ciudadanos supervisores, los coordinadores circuitales invitan a los docentes que por lo menos vayan 2 días a las escuelas, que por lo menos hagan horarios mosaicos, unos atiendan los lunes, otros los martes, otros los miércoles, para dar una apariencia de que todo está bien, cuando no todo está bien. Lamentablemente no solo falla el tema de la remuneración y las condiciones salariales de los educadores, también tenemos unas infraestructuras escolares en el piso. En el municipio de Los Alias están agradecidos porque hay una misión que está reconstruyendo escuelas, pero no solo es reconstruir las escuelas, no solo repararlas, es también reparar el sueldo de los docentes, porque nadie quiere estudiar educación. La carrera de educación hoy en día en el Pedagógico de Caracas, las aulas se encuentran vacías precisamente porque ¿quién invierte para estudiar educación cuando la remuneración salarial no supera en su máxima categoría los $20? Y con esto de la devaluación constante, bueno, llegaremos a ganar $18, $17, porque las otras asignaciones no se pueden recibir como de carácter salarial porque a la hora de pagarte una bonificación no entran dentro del sueldo. Ahora, mira, lo que tú acabas de describir es una situación realmente dramática. Dramática no solamente por la actualidad, es decir, por lo que está pasando en este momento, sino porque el presente inmediato y el futuro de nuestro país a nivel de formación académica, que en realidad la educación es una de las vías expeditas y fundamentales y principales para el desarrollo de los pueblos. ¿En qué nivel se va a quedar con respecto al mundo, en un mundo globalizado, muy supremamente competitivo? ¿A dónde van a poder desarrollarse esos venezolanos que no van a contar con la formación necesaria para un mundo de tanta competencia? Un mundo de imagen, pero también un mundo de datos, un mundo de conocimiento, un mundo de saberes profundos en todas las áreas. Ahora bien, y haciendo esta reflexión, me gustaría que tú me comentes cuáles son las opciones que ustedes han hablado dentro, bueno, del aspecto de la unidad que tienen ustedes a través de las diferentes instituciones. ¿Cuál es la solución que ustedes le ven a este gravísimo problema en materia educacional en Venezuela? Bueno, el gobierno juega bien a la política. Somos 17 sindicatos y solo 8 sindicatos que estamos aliados a la lucha sindical. Lamentablemente en estos sindicatos se encuentran administrativos y obreros y los sindicatos de educación, propiamente dicho, que son los signatarios de la contratación colectiva. Se le ha rogado, se le ha solicitado por comunicados a la ministra de Educación que por favor se siente en la mesa para discutir la contratación colectiva. Lamentablemente el gobierno, con su tesis de crisis económica, de bloqueo económico, bloqueo que no existe para algunas cosas, pero tú dices, cuando consigues cualquier cantidad de carros en la calle, último modelo, cuando consigues el crecimiento de restaurantes, de comercio, de centros comerciales, tú dices, ¿dónde está la recesión económica? La recesión económica está para nosotros, los ciudadanos de a pie, para los educadores que no les pueden aumentar el salario y que nos deben un 280% de la contratación colectiva anterior.
Entonces, cuando tú te consigues en un país donde la educación no es prioridad, la salud no es prioridad, la prioridad es mantenerse en el sistema político hegemónico que ellos tienen, entonces tú dices, tiene que haber un cambio y tiene que haber una vuelta de timón precisamente ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la opción, la esperanza de poder salir adelante. ¿Cómo le dices a un educador? Y a eso me voy a enfrentar ahorita con los nuevos programas que vamos a emprender a través de la Secretaría Nacional de Asuntos Académicos. ¿Cómo le dices vamos a invertir en educación, en un posgrado, en una maestría, en un doctorado, ¿verdad? Tanta cantidad de bolívares, tanta cantidad de dólares, cuando eso no se retribuye en la remuneración salarial? Yo soy una de las personas Cuando no va a tener cree, ningún trabajo o empleo que sea consecuente con el esfuerzo que ha hecho, pues que es lo eso lógico. es correcto, sí, y que cada una de las primas de posgrado representan un porcentaje que inclusive fue cercenado por la ONAPRE. La ONAPRE quiso plantear una disminución de las primas y lo ¿Cuánto hizo es y el lo porcentaje logró. ahorita? ¿Qué Mira, significa para un educador que haga un posgrado en materia salarial? de 25 a 35% es la misma que recibe todo funcionario de la administración pública, dependiendo si es especialización, maestría o doctorado. Antes recibíamos hasta el 50% y fue cercenada por un instructivo de la ONAPRE que dice un Tribunal Supremo de Justicia que no existe, pero sí se está aplicando a todo el mundo. Ahora, no es lo mismo un 50 o un 20% de un salario normal que se corresponda con la economía a un salario que no se corresponde. A un salario mínimo que es 130 bolívares, entonces el 50% serían 65. En el caso de nosotros los educadores, nuestro salario oscila entre los 260 bolívares y 450, el que tiene la categoría número 6. Y sobre ese es el porcentaje de las primas. Lamentablemente, cuando tú tienes un país con esas condiciones, entonces muchos educadores deciden dejar el ejercicio de la profesión y se dedican a otras cosas, como por ejemplo hacer tortas, a adornar para fiestas. Ahora, fíjate, ¿cuánto es que el que gana menos, cuánto es que gana? Gana ¿Dices tú? 260 bolívares. Fíjate, por ejemplo, un potecito de leche en polvo, ¿verdad? De cualquier marca, que no lo voy a decir, cuesta $12 de 900 gramos. Es decir, al dólar de hoy serían 372 bolívares. Si una persona quiere tomar leche, pues. Sí. ¿Qué te parece? Y lamentablemente, por ejemplo, en el tema de la gobernación, ha captado el interés de los educadores porque recibimos una bolsa de alimentos no de primera calidad y tú ves cómo los docentes la buscan. Que hay una diferencia, por ejemplo, en la calidad del arroz, en la calidad sí, pero lo reciben solo los docentes estadales y la gente a través de los CLAP, pero no los reciben los docentes nacionales. Hace mucho tiempo recibimos algunos productos los docentes nacionales, pero ese programa solo se ejecutó un mes. En realidad es dramático. Ahora bien, en la próxima parte me gustaría que tú nos comentes en tu observación, tanto en el ejercicio como docente y además de eso, en el área de liderazgo, pues digamos, el sector educativo, ¿cuáles son las opciones que están buscando las familias para mejorar la calidad de educación de sus hijos en Venezuela? ¿Y cuáles son las opciones que están buscando los educadores? En la próxima parte del análisis de nuestro invitado, no se lo pierdan. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Héctor Medina, abogado, educador, dirigente sindical y bueno, una persona que se ha dedicado toda la vida a pues coadyuvar, a defender los derechos tanto de los educadores y los derechos humanos también en líneas generales. Hoy está con nosotros para hablar de cuáles son los retos que se están enfrentando en Venezuela digamos, en cuanto a la parte educativa, desde las dos perspectivas, pues realmente lo estamos analizando, porque obviamente como educador tiene un contacto directo con los padres, con el resultado pues educativo de los muchachos en nuestro país, y eso es precisamente lo que queremos que tú nos comentes, Héctor. ¿Cuáles son las opciones, las alternativas que están buscando las familias que tengan quizás un poquito más de ingresos o que tengan pues esa necesidad imperiosa y vigilen la calidad de educación de sus hijos y puedan hacer algo diferente? Y las opciones que están buscando los educadores, que ya más o menos comentaste, es algo como que están emprendiendo, pero bueno, para que tú profundices en este tema. Sí, los educadores estamos buscando fuentes alternativas de ingreso, inclusive hay mucha migración a la educación privada. La educación privada, según la Cámara de Educación Privada, establece que para este año el sueldo mínimo del educador debería estar rondando entre los $250. Nosotros tenemos a través del SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros, el análisis de la canasta básica de alimentos que supera los $500 y eso es lo que deberíamos estar percibiendo los venezolanos para poder sobrevivir en un sistema pues que no da respuesta oportuna a la necesidad del pueblo venezolano.
En cuanto al tema de los representantes están buscando opciones también en la educación privada. Hay un crecimiento de la matrícula en la educación privada. Lamentablemente algunos no pueden cancelar. Los niveles de morosidad en las escuelas privadas son elevados porque hay gente que puede inscribir y más no puede cancelar la mensualidad. Finalmente terminas haciendo convenios de pagos con ellos. Yo soy abogado en algunos colegios privados y bueno, y tú escuchas a los representantes cuando te dicen yo soy funcionario público. O sea, un problema dramático. Tú le preguntas, ajá, pero ¿cómo haces para pagar? Entonces se rebuscan con algún familiar que tienen en el extranjero, se dedican a las ventas para poder pagar. Hay escuelas, creo que la mínima escuela en San Antonio está cobrando $65. Imagínense entre 65 y 150, 160 dólares que cobran algunas escuelas, ¿cómo hacen los representantes para poder sufragar esos gastos? Sin embargo, pues es oportuno destacar que en esas escuelas los pagos al personal son muy buenos. Hay escuelas donde un personal puede ganar, o sea, $350. Que definitivamente querrán tener trabajo, o sea, serán demandantes, pues. Sí, hay gente que te dice, Héctor, por favor, ayúdame en tal escuela. Y yo, bueno, tendrás que rogar que alguien se vaya del país a buscar mejores condiciones para que deje la vacante, porque muy pocas instituciones educativas generan vacantes porque la gente no quiere irse de la en el caso de la educación privada. En el caso de la educación. En el caso de y la hay personas que trabajan privada y pública, me imagino. Sí, trabajan privada y pública. Que es un gran esfuerzo tener 2 turnos, ¿no? Sí, en educación. Y el tema también es la educación pública, porque uno lucha por la jubilación, pues porque no toda la vida va a pasar esto de que los sueldos sean paupérrimos, que el sueldo no alcance para vivir. Entonces la gente que le falta muy poco tiempo está esperando su jubilación. Jubilación que en este momento sería, bueno... irrisoria. Yo soy jubilado y no tendría significación. Yo soy jubilado de la gobernación y gano 320 bolívares mensuales. Pero sin embargo es un derecho que me gané por 25 años de servicio. Por cierto, denunciamos a la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, que lamentablemente está sacando solo 20 jubilados por mes. Y aunque ellos digan que eso es un esfuerzo grandísimo, sacar 20 jubilados, hay una lista muy grande de espera. Gente que no quiere irse de reposo, que quiere salir por la puerta grande. Hay gente que tú le dices, pero bueno, busque el plan B, vaya al médico. No, yo quiero salir por la puerta grande, yo estoy trabajando, soy activa y yo merezco que ya tienen más de 25, tienen que tener más de servicio. Entonces te aplican fórmulas como la edad, que en el caso de los docentes violaría el artículo 42 de la Ley Orgánica de Educación, que establece que el derecho a la jubilación se adquiere cumplido 25 años. ¿Y cuántas personas aproximadamente estarían esperando jubilación en la gobernación? Yo creo que más de 1000 personas, porque cuando tú haces el diagnóstico, los docentes te piden inclusive hasta recursos jurídicos para dejar legalmente su cargo, ¿verdad? A través de una autorización de un tribunal, porque no puede ser que tienes 28, 29 años de servicio y están jubilando a los que tienen más de 25, pero con la edad. Por cierto, en estos días... ¿Y qué significa pecuniariamente para la gobernación jubilar a un educador? Bueno, tendrías que ubicarle, primero pagar las prestaciones sociales, que son irrisorias, con 130 bolívares de salario mínimo. Eso es irrisorio. Realmente, si representara económicamente... o sea, digo porque lo reducen a 20, argumentando 20 que tienen... 20 mensuales están sacando. Por cierto, no hemos visto el listado del mes de julio. Y hay mucha gente esperando, muchísima gente esperando, muchísima gente que se quiere ir del país porque ya cumplió sus 25 años y lamentablemente no lo puede hacer hasta que nos salga la resolución de jubilación. Y el gobierno regional tiene que dar una alternativa, por ejemplo, la suspensión del periodo después que cumple los 25 años, que la persona pueda irse a su casa y esperar la jubilación tranquilo, porque hay gente que ya cumplió el tiempo de servicio y no la jubilan, lleva hasta 3, 4, 5 años. Lamentablemente tienes que llevar un tema de salud para salir jubilado. Yo critiqué mucho uno de los listados donde 2 de las colegas, nadie sabía que padecían de cáncer y fueron publicadas en el listado pacientes de cáncer. ¿Por qué para ti jubilarte tienen que discriminarte y exponerte a que la gente sepa que tú eres una persona paciente de cáncer, cuando fue un derecho que tú te ganaste con 25 años? Que no es vinculante, pues no es vinculante. O sea, son cosas privadas, ¿no? Sí, no, y que las expones al escarnio. Pues si la persona no quería que supieran su condición de salud, la Dirección General de Educación saca un listado y le coloca esa condición. Hacemos un llamado de atención. Está bien que se le dé prioridad a los pacientes oncológicos, pero no colocarlos para exponerlos al escarnio, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, el tema de las jubilaciones. Ahorita salieron un listado numeroso de educadores y de personal administrativo obrero jubilados por el Ministerio de Educación. Quedaron unos cuantos por fuera. Yo le dije, bueno, vayan, porque el Ministerio de Educación por lo general jubila, ¿verdad? Y no tiene esa discriminación por el número de personas, porque hace una jubilación masiva una vez al año.
Con respecto al tema salarial, ¿qué representa para la gobernación? Por lo menos en mi caso, que tuve 21 años de servicio, les representé $130 en el momento que me jubilaron. Yo hice el cambio de los 600 millones de bolívares que me dieron y fueron $130 por 21 años de servicio. Los otros 4 años los completé con mi tiempo de servicio en planteles privados. Entonces, es decir, no representa económicamente en esa O sea, no es algo así tan terrible como para que digan que tienen que esperar poquito a poco, ir sacando de 20 en 20 ni nada. Sí, para poder ellos pagar, no, porque realmente algunos de esos cargos ya están cubiertos por suplente, es decir, que ya lo están pagando, solo que quedaría sacar el tema de las prestaciones. Quizás sociales. algún tema de ineficiencia administrativa eventualmente. No, la excusa ¿O que tú crees hacen, que hay alguna otra? La excusa que hacen es el pago de prestaciones sociales, eso sí lo han comunicado los gremios, pero ellos tienen que agilizar. ¿Por qué? Porque no es justo que una Porque persona... son derechos adquiridos en todo caso. Es un derecho humano, es un derecho humano, el derecho a la jubilación, el derecho al descanso. Entonces, si tú cumpliste tus 25 años de servicio, ellos piensan dilatarte por el tema de la edad. Nosotros los educadores no necesitamos 55 años la mujer y 60 años el hombre para salir jubilado. Nosotros tenemos nuestro derecho cumplido 25 años de servicio activo. Héctor, si alguna persona, algún ciudadano educador o alguna persona quiere contactarse con la Federación Venezolana de Maestros para hacer algún tipo de denuncia o pedir alguna solicitud, pues, de alguna guía que ustedes puedan ofrecerle, ¿dónde los puede ubicar? ¿Cómo es el procedimiento en este caso? Nosotros tenemos delegaciones municipales en Los Alias, de la cual fui presidente muchos años. Ahí está la profesora María Estela Plaza, encargada del sindicato. Tenemos ¿Tienen la una delegación sede? Carrizal. No, la sede la tenemos en Los Teques. En las delegaciones lo que tenemos es la presencia del dirigente sindical. La profesora Landis está en el municipio Que Carrizal. Se encuentran en alguna parte. Se encuentran en una alguna panadería, institución educativa. Sí, por lo alguna general. escuela, sí. Por lo Muy general bien. tú vas a las escuelas y tienes el contacto con los Perfecto. educadores, te reúnes con ellos allí o haces asambleas, bastantes asambleas que hicimos nosotros en el Complejo Cultural y Deportivo y en la Redoma de San Antonio. Y tenemos nuestra sede física en Los Teques, ¿verdad? Que allí existe el Sinbema Venezolano de Maestros, que es filial ¿En de la casa federación. sindical? Esa la tenemos ahí en la quinta, detrás del Julio Rosales. Perfecto. Allí Ahí estamos atrás sí, ya sé. abiertos, sí, Sí. estamos abiertos todos los días, inclusive hay actividades especiales que se realizan los días sábados y domingos. Allí hay dirigencia regional y dirigencia municipal de Guaycaipuro y dirigencia regional del Tuy Guaycaipuro, porque nosotros estamos unidos como sindicato a Valles del Tuy. Sabemos, Héctor, que tú pues, eres político, de hecho eres concejal electo en el municipio Los Alias. Y desde esa perspectiva, tomando en consideración todo lo que conoces y has estado inmerso profundamente en el tema de la educación en Venezuela, ¿cómo ves tú el futuro de nuestro país en este caso? ¿Qué palabras le puedes ofrecer tú a los educadores de nuestro país y al pueblo en general con respecto a la educación en Venezuela hacia el futuro? Mira, nosotros tenemos que seguir luchando, nosotros tenemos que exigirle a los líderes políticos que en esta próxima elección ofrezcan realmente un proyecto en materia de educación, porque hay que rescatar una educación que tiene un atraso de más de 10 años. No solo la pandemia nos atrasó, sino que antes de la pandemia la educación venía atravesando una crisis estructural, una crisis de currículos, unos currículos que se realizan y se envían a aplicar a las escuelas y no se da la formación de vida. El problema de la calidad de la educación es fundamental. Evaluar no solo el salario del educador, sino el producto que está egresando. Cada vez los profesores universitarios se quejan más de la calidad de lo que viene del bachillerato y eso hay que mejorarlo. Hay un proyecto ahorita que está empleando el gobierno de un bachillerato técnico medio y de un bachiller a 5 años. Bueno, habría que estudiarlo, no imponerlo, sino estudiarlo para ver cuáles son las propuestas que se presentan. Actualizar los PENSU con las nuevas tecnologías y la nueva visión del mundo, ¿no? La globalización. Es que nuestros programas son del año 1970, los programas de bachillerato, porque aquí lo que cambiaron fueron los nombres de algunas asignaturas, pero seguimos utilizando los programas de 1970. La educación media general se sigue utilizando en los mismos programas. Y de hecho, muchos profesores que le dan el programa nuevo trabajan con el programa viejo, trabajan con los programas, porque tenían una estructura. Nosotros tenemos que actualizarnos a las nuevas tecnologías, la educación financiera, tenemos que actualizarnos al tema del idioma, ¿verdad? El dominio de herramientas, empoderar a los muchachos para esto que llaman emprendimiento. Bueno, eso hay que generarlo a través de la escuela. Y lamentablemente en Venezuela ningún candidato en este momento ha presentado un proyecto de educación para nosotros seguir. Nosotros vamos a fortalecer cualquier proyecto que presente. Esa sería la conclusión de este programa, el llamado a los líderes políticos que le pongan el punto que le pongan a la el educación. punto sobre la importancia que merece la educación, porque de ahí es donde salen las nuevas generaciones, de ahí es donde se va a construir el país.
lo decía Simón Bolívar, las naciones marchan hacia el término de la grandeza con el mismo paso con que camina la educación. Héctor, súper complacida y además muy contenta pues con esta conversación y agradecida profundamente por tu presencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, estuvimos conversando con Héctor Medina, abogado, dirigente pues, educativo, político y además educador venezolano y defensor de los derechos educativos y humanos. Nosotros nos despedimos con muchísimo cariño y gratitud por su amable audiencia en nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.